Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Deportes 91, aquí en Estéreo 91. Le damos a usted la más cordial bienvenida y gracias por su sintonía a esta hora, 4 de la tarde con 3 minutos, tiempo de la frontera. Y bueno, pues ya me acompaña en la mesa nuestro también parte del staff de Deportes 91, el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestro auditorio en ambos Laredos y la región. Así es, gracias Eduardo. Y bueno, pues hoy nos sentimos de pláceme, nos sentimos pues muy contentos y sobre todo con mucho orgullo porque tenemos dos personalidades enlazados vía telefónica y hoy como estamos festejando todavía el cumpleaños del gran matador don Eloy Cavazos el día de ayer, bueno pues hoy siguen los festejos y hoy precisamente tenemos ya en la línea al matador de toros don Eloy Cavazos, donde ya hoy celebran allá en San Pedro Garza García el 60 aniversario de su alternativa, pero hoy de antemano lo queremos felicitar y también por supuesto gracias al licenciado Eduardo Garza Robles que también está en la línea, gracias por el contacto y gracias a ellos está usted en sintonía con nosotros para escuchar a estas dos grandes personas. En este caso, Eduardo Montalvo, estamos con estas dos personalidades, por supuesto, festejando al matador Eloy Cavazos y dándole también la bienvenida a Puerta Grande al licenciado Eduardo Garza Robles, ¿no? Así es, claro. Bien, pues agradecemos, matador, don Eloy Cavazos, gracias por darse el espacio, el tiempo. Sabemos que hoy tiene un evento muy importante en su vida, ¿no? Hoy lo van a festejar allá con su 60 aniversario de alternativa. Y bueno, pues bienvenido, muy buena tarde, matador. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy agradecido de estar enlazado con ustedes y escucharlos. Gracias y pues a la orden, muchas gracias por invitarme a este gran programa. Así es, matador, y bueno, pues ya sabe que tenemos también en la línea a su queridísimo amigo y compadre, el licenciado Eduardo Garza Robles. Licenciado Garza, pues gracias también por el contacto con el matador de toros. Bienvenido, licenciado Eduardo Garza, y bienvenido al grupo de Puerta Grande, ¿eh? Gracias, mi estimado Mario Alejandro, muy agradecido contigo y con la gente que tienes ahí, y gracias a tu auditorio que nos están escuchando, y es un gusto estar en tu programa. Y sobre todo, estar aquí conectado con mi queridísimo compadrito, don Eloy Cavazos, todo un personaje, una leyenda tan importante en la cuestión de toros, una gente generosa, que le comenté ayer a mi querido compadre que si nos permitía que le hicieras una entrevista, le platiqué del orgullo y gran estimación que le tienes, Mario, claro, a ese personaje tan importante, y hoy lo tenemos. Y agradezco mucho, compadrito, que te hayas abierto este espacio de corazón. Gracias. Al contrario, compadre, mucho gusto en poder platicar de toros, platicar de lo que quieran. Estoy feliz de estar con ustedes y dentro de unos momentos también me voy a trasladar a la colonia de San Pedro Garza García, que ahí van a hacerme un homenaje por tener cumplir 60 años de alternativa. Y sobre todo, matador, que bueno, pues hoy se cumple ese agio, ¿no? De que, bueno, pues el pequeño gigante del toreo hoy es festejado. Ayer, pues le damos gracias a Dios que le da un año más de vida y que pedimos porque sean muchos años más de vida y de salud y de bendiciones en su familia, en su persona. Como siempre, le vamos a desear lo mejor. Les manda saludos a ambos. Nuestro querido amigo Hugo Galindo Leal también está también escuchando el programa, él desde su casa, y les manda a saludar y felicitar a ambos que son amigos de él. Y por supuesto, licenciado Eduardo Montalvo, adelante, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, matador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos da mucho gusto tener al matador Eloy Cavazos y a nuestro amigo el agente aduanal don Eduardo Garza Robles. Muchas gracias por acompañarnos. Matador, pues muy festejado, cumpliendo su cumpleaños, válgase la expresión, y ya 60 años de alternativa como matador de toros, como figura del toreo, como torero de Puerta Grande. Pues más que agradecimiento con Dios,
que me permita llegar a 77 años de edad. Tomé la alternativa de 17 años, o sea, hace 60 años, y pues le doy gracias a Dios después de tantos accidentes que he tenido dentro y fuera de la plaza. Tuve 20 cornadas, 15 fracturas, y que Dios me permita todavía estar aquí, pues de verdad que es una bendición muy grande, y platicando con ustedes más. Claro, Matador. Sí, definitivamente, pues de antemano muchas felicidades por estos aniversarios y estas fechas tan memorables. Especialmente nos da mucho gusto tenerlo en el programa esta tarde porque aquí Nuevo Laredo pues ha sido un lugar que ha tenido un papel muy importante en la trayectoria de usted como matador de toros, desde niño. Desde niño, efectivamente, desde niño ahí fui a la plaza de los hermanos Longoria y me invitaron desde que tenía yo 10 años aproximadamente, y pues gracias a Dios Nuevo Laredo siempre ha estado unido a mí. Mi suegro es de ahí, que en paz descanse, don Valentín Galindo es de ahí de Nuevo Laredo. Sí. Me está escuchando también un primo, Hugo Galindo también, que le mando un abrazo. Y pues sí, efectivamente, toreé de matador de toros, toreé de niño torero, en fin, Nuevo Laredo se convirtió en pieza muy importante para mi carrera. Sí, definitivamente, pues en las plazas, en la Plaza Nuevo Laredo, en la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria, en el Cortijo La Herradura, en todos lados estuvo presente en diferentes etapas de su carrera. Y por otra parte nos dio mucho gusto verlo muy bien ayer celebrando su cumpleaños en la ganadería del Charco de Gerardo Garza, pegando unos pases ahí a un novillo, Matador. Bueno, pues era extraordinario, era muy bravo, los animalitos que echó, y pues yo quería festejarlo de esa manera, pegando, aunque fueran 2, 3 muletazos, y me sentí muy a gusto, claro. Los años no pasan en balde, ya los reflejos, la movilidad de uno está más lenta, está más acabada, y gracias a Dios pude satisfacerme un ratito al lado de mis hijos, que nos acompañaron, y pues estoy muy contento. Dios me permitió festejarlo así como lo festejan los niños, con una piñata y un payaso. Pues yo con un torito ahí chiquito le pude pegar unos muletazos. Muy bien, Matador. Pues nos da mucho gusto, felicidades de nuevo y que tenga mucho éxito también en el evento que tienen hoy por la tarde, ese encuentro para platicar de estos 60 años de Alternativa como matador de toros y como primera figura del toreo. Está aquí con nosotros en el programa nuestro compañero José Luis Moreno, que también quiere aprovechar la oportunidad para saludarlo. Matador, muy buenas tardes. Quiero unirme a la celebración y los festejos, como lo está haciendo Eduardo y como lo ha hecho Mario también, dándole mi mayor reconocimiento por la trayectoria tan grande que ha tenido usted en la Fiesta Brava, por el ejemplo que representa su comportamiento para todos los que quieren llegar, y la escuela que ha venido haciendo para que la Fiesta Brava perviva, que no caiga, y lo hemos visto también en defensa de la tauromaquia. Muchas felicidades, le mando un abrazo muy fuerte, mis más sinceras felicitaciones. Qué amable, muchísimas gracias por tus palabras, las valoro mucho, gracias. Gracias, Matador. Y bueno, pues aprovechando que obviamente también gracias al licenciado Eduardo Garza Robles que pues nos facilitó el contacto con el Matador en su cumpleaños. El licenciado Eduardo Garza, pues aprovechar, ¿no? Aprovechar que tiene a su compadrito del alma, y pues algunas palabras tal vez ahora en su cumpleaños, ¿no? Y en realidad la gran amistad que tienen ambos. Gracias, Mario, gracias por el espacio. Sí, ¿qué puedo decir de mi compadre, el cual quiero y admiro mucho? Una gran trayectoria, como lo han comentado todos ustedes, una disciplina, un compromiso hacia esta profesión tan difícil que es el ser torero, y es un ejemplo, es un gran ejemplo, así, mi compadre, un hombre con un corazón noble, humilde, sencillo, que nunca ha perdido su lugar
y que la gente lo queremos como es, mi compadre. Lo admiro y lo quiero mucho y Dios nos lo cuide mucho. Le mando un gran abrazo, compadrito del alma. Muchas gracias, compadre. Y nada más para platicarle a toda la gente que me está escuchando, que el compadrazgo viene hacia mi hijo Eloy, a mi hijo el mayor, ya hace más de 25 años. O sea que tenemos una amistad de más de 30 años con mi compadre Eduardo, con mi comadre Juanita, toda la familia. Y pues me da mucho gusto poder estar enlazados en este momento, compadre. Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que haces, por tanta gente que ocupa trabajo y por tanta gente que necesita muchos Eduardo Garza, así como tú, pero mucho para sacar este país adelante. Pues así Gracias, es. compadre. Así es, Matador. El licenciado Eduardo, sabemos que sus agendas están ocupadísimas como siempre y hoy precisamente en este festejo del 60 aniversario de Alternativa, este conversatorio, Matador, que va a tener con el licenciado Fernando Canales Clarión, con el licenciado Enrique Martínez, con el licenciado José Natividad González Parado, pues va a ser algo muy ameno, muy agradable. Ya está todo vendido, va a estar todo lleno, va a amenizar ahí la banda juvenil de Cadereyta. Pues imagínense qué gran festejo, Matador. No, va a estar, digo yo que va a estar muy bonito, me pone más nervioso que cuando toreaba, escuchar a esas grandes personalidades que siempre a mí me causan mucha emoción, pero bueno, ojalá y mi corazoncito resista a esas emociones y pues ya estoy a unas cuantas horas de estar ahí ya con ellos. Así es, hay todavía mucho Eloy Cavazos para rato, Matador, y va a ver lo que seguramente lo tendremos nuevamente. Yo le quiero agradecer el espacio, el tiempo, Matador, al igual también a nuestro querido amigo, el licenciado Eduardo Garza Robles, claro, que dieron el tiempo y el espacio. Ambos les agradecemos bastante, el licenciado Eduardo Montalvo, José Luis Moreno y un servidor, Mario Alejandro. La verdad que quisiéramos estar más tiempo con ustedes, pero sabemos que sus agendas así están, a veces no es posible, pero simplemente agradecemos el espacio y el tiempo que se dieron para estar con nuestra audiencia de Deportes 91 en Estéreo 91. Pues a todos ellos un fuerte abrazo, a todos ustedes igual, y mi agradecimiento por mantenerme vivo, los quiero mucho y que Dios los bendiga a todos, y gracias por esta plática tan bonita. Al contrario, Matador, muchas gracias. Tocayo, muchas gracias igualmente por acompañarnos en este programa. ¿Algo más que desea agregar, don Eduardo? Tocadito, muchas gracias. Es un gusto saludarte, igual a Mario, y pues la mejor de las suertes, compadre. Que Dios te bendiga y suerte y éxito en lo que haces. Gracias, hermano, muy amable, compadre. Gracias, hasta luego. Para despedirme quiero mandar un agradecimiento y una felicitación a los dos espadas de la tarde de hoy para hacerles saber mi reconocimiento y el orgullo y la satisfacción de haber compartido con ustedes este tiempo al aire en Estéreo 91. Gracias. Ahí está. Pues muchas gracias, licenciado Eduardo Garza Robles. Muchas gracias, Matador. Que sigan muchos festejos más de aquí en adelante y estaremos nuevamente en contacto. Buena tarde para ambos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo Gracias. para ambos. Gracias a ambos. Bueno, pues estuvieron con nosotros, ya lo escuchó usted, y si acaba de sintonizar, bueno, pues estuvimos en la línea al matador de toros, Eloy Cavazos, su cumpleaños, ya 77, dijo, ¿verdad? 77 años, imagínate. 77 años, que bueno, pues gracias Así a Dios es. que le da vida al matador. Y todavía echando capa. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues también agradeciéndole, ya se lo hicimos saber al licenciado Eduardo Garza Robles. A don Eduardo, claro que sí. El Gran aficionado a la fiesta y gran promotor del deporte en todos los niveles aquí en ambos Laredos y la región, don Eduardo. Así es, bueno. Nuestro amplio reconocimiento al respecto. Bueno, pues agradecemos, ¿no? Gracias a ellos. Vamos a ir nosotros a una pausa y ya entramos de lleno con los temas taurinos. Para eso están aquí nuestros compañeros hoy miércoles de toros. Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Bien,
bien, estamos de regreso aquí en Deporte 91 y bueno, pues ya nuevamente ya estuvo con nosotros el... Pues qué emoción tenerlos, ¿no? Sí, qué gusto. Y yo agradezco también a ustedes, por supuesto, compañeros Eduardo Montalvo y José Luis Moreno, que también a través de ustedes hemos tenido contactos con figuras taurinas aquí los miércoles sí. de 91 y se agradece, claro, siempre, porque no solo beneficiado, pues nuestra audiencia. Nuestra audiencia, naturalmente, claro, siempre lo hacemos pensando en ellos, pero tener el honor de que esté con nosotros un personaje como el maestro Eloy Cavazos, como el amigo don Eduardo Garza Robles, pues sin duda es una tarde de lujo, ahora sí que de boletaje agotado. Y les manda felicitar, bueno, yo también me pongo ahí en el grupo, nos manda felicitar el licenciado Rafael García Ortega. Muchos saludos, le avisé. Muy amable, muchas gracias. Yo le dije, pues fue cortita, pero muy sustanciosa. Sí, muy sustanciosa, porque ellos tienen sus ocupaciones, entonces sabíamos que había esa limitación de tiempo, pero nos da mucho gusto haber podido contar con el matador Eloy, que está festejando su cumpleaños, su 60 aniversario de Alternativa como matador de toros, y pues muy festejado en estos días con motivo de lo anterior, y por supuesto de tener a don Eduardo también, que siempre ha sido un gran aficionado y un gran impulsor del deporte aquí en ambos lados. Y tan gran figura es el matador de toros Eloy Cavazos, que el círculo de amigos de Eloy Cavazos invitan al homenaje por su 60 aniversario de Alternativa, torero de Puerta Grande, conversatorio con el licenciado Fernando Canales Clarión, con el licenciado Enrique Martínez y con el licenciado José Natividad González. ¿Y ya para qué invito si ya no hay billetes? Ya está todo pues sí, fue lo que yo les puse ahí. En el Show Center Complex allá en Monterrey, y va a participar la banda juvenil de Carita. Va a estar precioso el evento, ¿no? Exgobernadores de Nuevo León, excepto el segundo que fue gobernador de Coahuila. De Coahuila. ¿Verdad? Y que son muy aficionados a la fiesta. Pues va a ser de gala esta fiesta. Me tocó estar alguna vez en una corrida en Monterrey, cuando todavía la Plaza Monumental tenía la cubierta metálica para que se cerrara, ¿verdad? Sí. Y que se abría a la hora de partir plaza. Y esa ocasión estuvo presente, siendo gobernador Natividad González Parás. Y me acuerdo muy bien que el maestro Eloy le brindó un toro en esa ocasión. Y ellos muy aficionado. Son los tres, son muy aficionados a todo lo campirano. Porque si hacemos un poco de memoria, en los gobiernos de ellos es cuando más se puso de moda el asunto de las cabalgatas de los tres estados. Claro, sí. Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Sí. Entonces, esto habla de que como tradición, incluso norestense, digamos, el campo ha estado siempre presente en la cultura popular. Claro. En una ocasión me tocó conocer en persona y saludar solamente unos minutos a don Fernando Canales Clarión en tiempos de pandemia, fíjense. Yo creo que fue en el 2021, se hizo una corrida privada en la ganadería La Playa, porque tenían ahí una reserva de toros importante que no habían podido que se estaba canalizar porque se estaba quedando, porque no había corridas debido a la pandemia. Y entonces hicieron una corrida privada ahí en Cuadro Chico, ahí de una manera así como decimos en los toros, así tapado. Y entonces estuve por ahí en ese festejo y ahí estaba don Fernando, muy aficionado. Sí. Y ahí estuvo presente en esa corrida, que estuvo ahí en esa ocasión Sergio Flores, José María Hermosillo, Juan Luis Silis, entre otros. Ahí una muy buena corrida que se dio ahí en el redondel de la ganadería La Playa, hace ya 5 años. Qué interesante, ¿no? Sí. Pues hay mucho tema hoy, ¿no, Eduardo? Hay mucho tema que tocar hoy. Así es. Tenemos una buena disposición de tiempo. Claro. Y creo que vale mucho la pena. Sí, cómo no. Fíjate que hace 3 semanas les comenté que hoy iba a tratar un tema especial. Sí. Porque pasado mañana se cumplen 79 años de la muerte de Manolete. Y había dicho que había una similitud interesante entre la vida de Manolete y lo que actualmente está padeciendo Morante de la Puebla. Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de Manolete, todo el mundo habla del monstruo de Córdoba,
y es poco lo que se ahonda en su vida personal. Pero Manolete, y fíjate como al mencionarlo, fácilmente podemos ir enlazando los pasajes que nos ha tocado vivir y ver ahora con Morante de la Puebla. Empezó a torear en 1939, cuando toreó 22 corridas, y tuvo tal éxito que al año siguiente toreó 55 o 65. El siguiente toreó 91, el siguiente año 92, el siguiente 91 otra vez. Y si hacemos un recuento, llegó a torear hasta 3 corridas por semana, lo cual significa un desgaste físico muy importante. Pero aparte del desgaste físico que acompañó a Manolete, hay una pregunta en el aire que dice: ¿qué fue lo que mató a Manolete? Y la respuesta automática es Islero, el toro número 50 de Miura, que fue el quinto de la tarde en Linares. Y sí, efectivamente, físicamente quien lo mató fue Islero. Pero cuando una figura como Manolete trasciende, no se muere simplemente, sino que se convierte en leyenda, y entonces se empieza a hurgar en su biografía y se llega a saber que, por ejemplo, el apoderado de Manolete era Camará, y Camará era su psicólogo, su maestro, su guía, su apoderado, su financista. Muy cercano, muy cercano. Era el todo para él. Entonces, desde el año 45, Manolete le había expresado su deseo de retirarse. En el año 46 se lo comentó a su mamá, a doña Angustias. Tanto Camará como doña Angustias reaccionaron negativamente al deseo de Manolete de retirarse, porque Manolete era un negocio. Camará, como representante, era el que firmaba los contratos, el que hacía los acuerdos, el que cobraba el dinero y se quedaba con el 50% de lo que le pagaban a Manolete. Ah, caray. Entonces, a veces tomaba más. Tenía tal confianza Manolete en Camará, que en algunas ocasiones Camará le decía: Manuel, vamos a checar, ven, quiero enseñarte, vamos a revisar. Y él le decía: yo toreo. Yo toreo, de lo demás te encargas tú. Le daba la total confianza. Y a pesar de que Camará se quedaba con el 50% o más de lo que cobraba por Manolete, Manolete llegó a tener para sí mismo una fortuna que dice la historia que su familia no había soñado conseguir ni en 3 generaciones. Pues claro. Porque era extremadamente rico. Pero la gente estaba empujando mucho a Manolete. ¿Quién mató a Manolete? Islero, sí. ¿Quién mató a Manolete? Un apoderado que no lo quería dejar retirarse para exprimirlo hasta la última gota. La mamá, que vio la posibilidad de que al casarse su hijo se iba a quedar sin la pensión que le llegaba después de cada corrida. El franquismo, porque en ese tiempo Manolete era el representante de la España de posguerra, y el franquismo lo utilizaba como embajador y como cosas para expandir la idea de que era una España progresista y creciente. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál de estos factores fue el que vino a matar a Manolete? Pues todos pusieron su aporte, unos en menor o mayor grado. Sí, y ahorita que vengamos del corte comercial, explicamos en más detalle cuál fue la mezcla de factores que vino acabando con la vida de Manolete. Lamentable. Regresamos.
Vamos a un corte comercial. Esto es Deportes 91. En un momento regresamos. Ya regresamos de nuestro corte comercial en Deportes 91. Pues volviendo con el tema de Manolete y sus 8 años, porque fue lo que duró como torero nada más. Fueron 8 temporadas que se corrían de marzo a octubre. Imagínate, 90 corridas entre marzo y octubre, pues terminaba acabado. Y la gente, como era el héroe y era el que empezó a torear despacio, el que empezó a torear estéticamente, esperando al toro y haciéndolo pasar, le exigía cada vez más y más y más y más. Él llegó a comentarle a su madre, ya no puedo más, la gente pide cada vez más de mí, yo creo que la gente lo que quiere es que me mate un toro, porque ya di todo lo que podía dar. Claro, o sea, él se expresó, sí, y ya había mucha presión. Ya había anunciado que se quería separar, porque además ahí entra el factor que nunca tuvo antes en su vida de la aparición de Lupe Sino. La novia. Lupe Sino fue su mujer, nunca se casó con ella, pero vivió con ella de 1944 al 47. Y los que lo conocieron en esa época dicen que fue un antes y un después, porque cuando él estaba con Lupe Sino era otro Manolete. Sonreía, cantaba, se relajaba, estaba en paz. Pero la cuadrilla, el apoderado y la familia no dejaban que Lupe Sino se acercara demasiado a él. Y entonces él tenía que, terminaba la temporada y se iba con ella a otra parte de España para estar a solas con ella. Incluso en su primer viaje a México, cuando llegan con los baúles, las maletas, las petacas y todo al aeropuerto de Barajas para volar a México, era una gran cantidad de maletas y el público expectante porque él estaba ahí con Lupe Sino, que se la trajo, y era algo impensable. Va a volar a México con una mujer que no es su esposa. En esa época era algo impensable. Entonces le voltea y le dice a Cámara, le dice, dame el capote de paseo. Y le dice Cámara, ¿y en dónde está el capote de paseo? Y voltea y le dice, dame el capote de paseo. O sea, no me importa dónde esté, tú dámelo. Sí. Y entonces lo buscaron y lo sacaron. Cuando le entregaron el capote de paseo, fíjate nada más qué detalle tuvo. Se lo puso a Lupe Sino. Se lo puso en los hombros a Lupe Sino para que la gente viera qué tanto importaba en su vida aquella mujer, con quien tenía ya pactado casarse en octubre del 47, y entre sus planes estaba venirse a vivir a México, porque las temporadas taurinas que hizo en México fueron formidables para él. Se enamoró de México. Él quería venirse a vivir a México. Sí. Ahora, todo esto que estoy comentando habla de una vida muy sufrida desde el punto de vista psicológico, porque él era una persona muy sombría, muy callada, muy quieta y que vivía exclusivamente para los toros. No se merecía ese final, Manolete. A lo mejor lo buscó, pero bueno. En la comparación que hago con Morante de la Puebla es que Morante se ha retirado en varias ocasiones de los ruedos debido a los problemas psicológicos que enfrenta. Sí. En la época de Manolete a eso se le llamaba de una manera muy distinta. En la actualidad se le conoce como bipolaridad, sí, porque ha tenido brotes de éxtasis tremendo y caídas profundas de depresión que prácticamente lo han alejado. Sí. Y todo esto viene como consecuencia de la enorme presión que vive un torero al estar todos los días enfrentando la vida ante los toros.
porque ellos, de una forma o de otra, todos los días están luchando con la muerte y eso te provoca un nivel de estrés enorme, y luego terminando la faena con la adrenalina arriba, te viene el bajón de adrenalina que se lleva además la dopamina y todos los demás hormonas que segrega tu cuerpo, y queda exhausto y vacío. Y luego al día siguiente otra vez para arriba y otra vez para abajo. Sí. Y entonces este tipo de situaciones, en la actualidad, ya son muchos los matadores de toros, sobre todo los jóvenes y más modernos, que se hacen acompañar o se hacen atender por psicólogos y psiquiatras para ir manejando las situaciones a las que se enfrentan, porque es un estrés exageradamente fuerte. Es que es muy pesado cargar el peso de la fiesta cuando es una primera figura del toreo, que era el caso de Manolete. Y es el caso de Morante. Y de alguna forma es el caso de Morante, algo muy similar. Y fue también lo que platicó el Juli ahora que se retiró, hace 2 años, que dijo ya son 25 años de llevar cargando el peso de la fiesta como primera figura. O sea, que no es siempre tiene... Muchos quisieran, pero no es fácil. No es fácil porque si eres primera figura, como en el caso de estos toreros que hemos mencionado, tienes que estar siempre en ese nivel. Exacto. Y tienes que estar siempre dando un paso hacia adelante, mejorando lo anterior y mejorando lo anterior. Pide más y la gente exactamente pide más. La presión del público. Ahora, en el caso de Manolete, es mucho desgaste. En el caso de Manolete, físico y mental. Mucho desgaste. El último factor que acabó por incrementar la presión que él tenía ya en los toros fue la presencia en Bogotá de Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, que estaba entrando. Era un jovencito. Era un muchacho de 21 años. Sí, él tenía 30 y Luis Miguel tenía 21 años. Y empezó con mucho triunfo. Y la prensa y la gente empezó a decir que Manolete era el rey y Luis Miguel era el príncipe, y que el príncipe venía a derrocar al rey. Ahora, si hacemos un poquito de memoria, nos podemos acordar que en el cartel en el que murió Manolete estaba Gitanillo de Triana y Dominguín. Así es. Y el primer toro que le había tocado a Manolete no le permitió hacer gran cosa. Y Dominguín estaba triunfando. Dominguín estaba luciéndose, cortando orejas, y Manolete no podía dejarse ganar. Claro. Porque no era ese temperamento. Y entonces esa es otra de las razones por las cuales dicen que la entrada a matar fue muy buena, porque pegó en todo lo alto y metió la espada hasta las aguilillas. Pero al momento que la espada entró en el toro, el cuerno de Islero entró al muslo de él. Islero caminó unos cuantos pasos y cayó. Manolete murió 12 horas después. Sí. Pero no podía dejarse ganar. En el caso de Morante, estamos viendo también que ahorita él es el rey, pero hay un rocarrey que viene empujando fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, y que los están empatando en los carteles. Siempre. Y ninguno de los dos se quiere dejar ganar. Claro. Oye, lo de Manolete es una historia de película, ¿eh? Ahora, para finalizar con el tema, porque tenemos más temas. Y qué interesante, José Luis, y qué bueno que lo comentas. Yo voy a hacer una pregunta que ni ustedes ni yo la conocemos. Pero Morante de la Puebla, ¿sabrá la historia de Manolete? Por supuesto que la sabe. Claro, por supuesto. Y no podrá pensar Morante, decir, yo no me voy a... pueden ser historias tal vez diferentes o menos diferentes, pero también lo tiene todo Morante, es un triunfador, como lo fue Manolete en su momento. Yo no voy a caer en eso. El triunfo es el triunfo, y estar en la cima es estar en la cima. Y no por quieres, eso esa pregunta. No quieres dejarte ganar. Morante, para que no Morante se ha retirado en varias ocasiones. La última que se retiró el 12 de octubre del año pasado, que se quitó el añadido en medio de la plaza. Yo no dudo que haya sido por el tremendo estrés que tenía ya de todo lo que le rodea, porque se retiró y estuvo ausente de las plazas de toros hasta el domingo de Resurrección. Sí, así es. Pero en ese tiempo estuvo en Portugal, donde fue a atenderse psicológicamente o psiquiátricamente,
donde incluso se habla de que recibió toques eléctricos en algunas partes del cerebro para alivianar la situación interna de él. Y esa decisión la tomó en ese momento. Ni el apoderado sabía nada. Ni él lo sabía. Fíjate, él lo tomó en ese momento. Lo decidió en ese momento. En los tiempos de Manolete, se vio acorralado, como te estoy escuchando, se vio acorralado y no tuvo tal vez el valor, sí lo dijo, pero de imponerse y decir, ¿sabes qué? Yo necesito descansar. Él dijo que esa era su última temporada. Y porque, imagínate, si su apoderado, ¿por qué no sé si en aquel entonces, igual y sí, podía hacer una conferencia de prensa, le pido a la afición, vamos a dejar tranquilos a nuestro matador porque requiere un descanso largo para volver por sus fueros, ¿no? Sí, nada más que Camará, que era el apoderado, estaba ordeñando. Sí, a eso voy. Ahí le faltó imponerse a Manolete, imponerse sobre todas las cosas. Se imponía en todo a Manolete. Manolete confiaba ciegamente en él, era todo para él. ¿Sí? Lo que pasa es que el otro, aprovechado, dijo, el día que se me vaya pues yo me paso a ser un apoderado de segunda y pobre. Y doña Angustias tuvo mucho que ver también. También. Todos, como ya los mencionaste, tuvieron su factor para llevar a la tumba. La única felicidad de la que se puede hablar con Manolete es la presencia de Lupe Sino. Sí, de Lupe Sino. Lupe Sino, que duró del 44 al 47, que estaba afuera de la puerta de la enfermería cuando Manolete estaba muriendo y que no le dejaron entrar. No le dejó entrar Camará y la cuadrilla. La cuadrilla le decía la víbora, porque no la querían cerca de él. Y hasta que no falleció Manolete, no la dejaron entrar. Porque tenían miedo, tanto doña Angustias como Camará, que al entrar Lupe Sino a ver a Manolete moribundo, se hubieran podido casar en capítulo de muerte. Sí, y eso la convertía en heredera a ella. Exactamente. Y había que fíjate qué cosa. O sea, es una trama de la vida real. De la vida real. Debe haber algún documental por ahí regado. Hay varios. Hay mucha información al respecto. Hay mucha información al respecto, tanto escrita como ya últimamente en videos. En película y demás. Hay la película inclusive, que no le hace mucho favor a Manolete, pero que está bien. ¿No le hace mucho favor? No, la película como tal no me gustó. Bueno, pues tiene que obviamente adecuarse a la exhibición cinematográfica. Sí. Pero ahora también ¿por qué no quería la familia a Lupe Sino? Lupe Sino era una cantante, actriz, bailarina en una cantina. Sí. Como que la miran de baja categoría. En el Chicote. Adrián Brody, el actor. Adrián Brody. El que hizo la película del pianista. Ese fue el que personificó a Manolete. Y es una película que costó... Yo no la he visto, ya tiene años. $100 y pico de millones y recuperó nomás 48. O sea, le fue muy mal, muy mal en taquilla. Principalmente a los españoles no les agradó mucho la versión. No les agradó. Habrá que buscar una mejor versión. Que hagan una mejor versión. José Luis, pues la verdad que estuvo muy interesante. Gracias. Muy interesante. La imaginación. Interesante. Y vale mucho la pena cultivarnos también en la cultura taurina, ¿no? Conocer las historias de los matadores. En las últimas corridas que he visto Morante, no sé si tú lo hayas notado, Eduardo, pero en las últimas corridas que he visto Morante, he visto nuevamente su cara angustiada. Como que está otra vez llegando al límite. Porque lo comentamos aquí, ¿te acuerdas cuando dijiste, se me hace que son muchas tardes juntas para Morante en esa feria? Pues que lo cuiden, José Luis. En Sevilla hay 5 corridas y en las 5 está él. Y las 5 están billetes agotados. No se está yendo el apoderado de Morante como el de Manolete. En las ventas toreó 3 veces. En Pamplona toreó 3. O sea, sí es cierto que es un monstruo. Sí. Y es cierto que pero es ser humano también. Sí, pero es humano también. Pero es ser humano también. Entonces, es demasiada carga. Llega el momento en que es como una vela a la que le prenden los dos extremos. Se va gastando hasta que llega el momento, ¡pum! En que no va a poder dar más. Pero hace crisis. ¿A qué esperar a que pase eso? Pues él está cobrando. Sí, pero el dinero
no está cobrando en proporción a lo que están ganando con él. Sí, pero otro ejemplo de ese tipo que supo retirarse muy a tiempo es José Tomás. Bueno, esa es otra historia. Es diferente la carrera de José Tomás. Sí, nada más que también. Pero por eso les mencionaba el caso del Juli. O sea, el Juli en plenitud, digo, todavía siendo un hombre muy joven, de 43 años, dijo: a los 25 años de alternativa, me retiro. Porque siempre tuve claro, dijo él, ahora esta vez, siempre tuve claro que no quería retirarme en decadencia. Entonces, ahorita que estoy bien, aquí me voy. Y bien pensado, y todo le ha salido bien, porque Pues, tuvo tardes también frente con la muerte. Ahora es un exitoso ganadero, pero ya se la lleva más tranquila. Exitosísimo ganadero. Y muy feliz. Muy feliz, claro, y tranquilo. Triunfos de su claro. Eduardo, pues, ¿qué tenemos? Sí, pues el día de hoy, muchas gracias, muy interesante. El día de hoy también recordamos a otra extraordinaria figura de época del toreo español. Hace un mes se cumplió precisamente el 2º aniversario luctuoso del maestro Paco Camino. Se cumplieron 2 años de su fallecimiento el pasado 29 de julio del 2024. Paco Camino fue un figurón del toreo, 20 temporadas entre los 60s y 70s e inicios de los 80s, más de 50 tardes en Madrid, 12 puertas grandes en las ventas de Madrid, solamente superado por el Viti, y pues un enorme matador, torero extraordinario y también ganadero español. Y resulta que cuando él ya se había retirado, el hijo de él, Rafael Rafi Camino, decidió tomar la carrera de matador de toros y le pidió a su padre que regresara para que le diera la alternativa. Entonces resulta que Miguel Báez Litri, hijo de Litri, pues también estaba en el mismo plan, y ambos toreros, tanto Paco Camino como Litri, padre, decidieron regresar en 1987 para darle la alternativa a sus hijos, precisamente en la plaza de Nimes, en Francia. Entonces reaparecieron para dar la alternativa en ese escenario de lujo, y ya que terminó la corrida, pues vino el festejo y todo eso salió muy bien. Reaparecieron los 2 figurones, le dieron la alternativa a sus hijos, todo excelente en una plaza que es el escenario mundial número 1 en cuanto a corridas de toros. Y ya en el festejo, después del evento y todo eso, ahí con muchos amigos y aficionados y demás, Paco Camino, el papá, el maestro, le habla a su hijo y dijo: ven para acá. Dijo: tú ya eres matador de toros, hijo, y te quiero dar un regalo. Entonces el maestro Paco Camino se quita el Rolex de oro que lucía siempre y le dice: este es tu regalo. Y se lo entrega, hagan de cuenta como pasándole la estafeta, como un traspaso de poder. Ahora tú eres el matador de toros, ¿verdad? Y se lo entrega, y obviamente el hijo encantado, el momento, en la ocasión, el detalle ese tan extraordinario, fue algo muy emotivo. Y a partir de ahí empieza la carrera de Rafi Camino como matador de toros, y en donde andaba presumía el reloj de su padre, un Rolex de oro en ese tiempo, y pues vino después, días después, a torear a una gira al continente americano. Estaba programado para torear en Venezuela y en México, y andaba por todos lados luciendo su reloj de oro, su Rolex, y no se separaba de él por ningún motivo. Cuando toreaba, se lo daba a su apoderado Manolito Chopera y le decía: póntelo. O sea, para que nada de que se perdió, ni que, ¿verdad? Póntelo. Y cuando él toreaba. Entonces, él es el que los cuidaba. Y bueno, se da la gira, termina la gira, regresa a Madrid y llega directamente a ver y a saludar a su mamá, que estaba ansiosa por saber cómo le había ido a su hijo, pues ya como matador de toros en sus primeras corridas, en una de sus... En su gira americana. En su primera gira americana. Y entonces abre una maleta Rafi Camino frente a su mamá y le enseña la caja del Rolex perfectamente sellada, y entonces la mamá
le dice, pero hijito de mi vida, ¿cómo se te ha ocurrido documentar el Rolex de tu padre? Te lo podían haber robado. Y le contesta Rafi Camino, no, mamá, por eso lo documenté, para mayor seguridad. Por eso lo hice. Y entonces abre la caja Rafi Camino y no me digas. Desapareció el Rolex. ¿Dónde ya no estaba el Rolex? Lo cierto es que no fue en México, ¿eh? La experiencia de la mamá. Digo, para no dejar mal parados a los... Fue mexicana de versión, pero no fue en México. No fue en México porque la gira era en Venezuela y México, y finalmente él tuvo un percance en Venezuela, no grave, pero un percance que le impidió venir a México. Entonces tuvo que regresar de Venezuela. No alcanzó a llegar a México. Entonces abren la caja, se dan cuenta que el Rolex ya no está. Y imagínate el momento de darse cuenta de que le habían robado el regalo de su padre cuando tomó la alternativa que se la dio. Lo significativo cuando le otorgó la alternativa. Más que material, sentimental. No, definitivamente. No tanto lo material. Exacto. Sino más que todo lo que representaba. Exactamente. Y lo platicaba después Rafi Camino, que su padre le preguntaba, oye, ¿y el reloj no te lo he visto? Y no, papá, es que lo dejé allá y que lo mandé limpiar y dijo, y por 10 años le estuvo dando una serie de excusas hasta que después, al cumplirse 10 años después, le dijo la verdad a su papá, lo que había pasado, pero durante 10 años le estuvo ocultando lo que había pasado. Fíjate qué anécdota. Que cosas que pasan que a veces, obviamente, pues son situaciones que... De la vida privada de los toreros, ¿verdad? Pero fue un hecho pues muy lamentable, obviamente, por el gran significado que tenía esa pieza, tanto para el maestro Paco Camino como para su hijo. Así es. Y lo recordamos ahora en esta fecha reciente de su segundo aniversario luctuoso. Tenemos 5 minutitos muy buenos. Una de las cosas buenas de este programa, que tiene muchas, es que nos ha ido permitiendo enterarnos ya no nada más del hombre vestido de luces que vemos en el albero, sino de lo que hay detrás de la figura y ver el hombre. El lado humano. Regularmente, como lo de ahorita de Morante que estabas los números platicando. Todo el mundo las conoce, y ahora con la tecnología, como hay razón, pero el lado humano no siempre está expuesto. Lo que pasa más allá y que generalmente no nos enteramos, ¿verdad? Por otra parte, me dio mucho gusto saber que hace unos días se le dio un gran reconocimiento dentro del Premio Estatal de la Juventud en Aguascalientes al torero mexicano Héctor Gutiérrez, que fue el triunfador de la Copa Chenel, y que se lo entregó la gobernadora Tere Jiménez, que con motivo de eso le hizo entrega de un reconocimiento especial en una ceremonia de más de 400 jóvenes de diferentes disciplinas y diferentes categorías, donde la gobernadora les entregó un reconocimiento por su desempeño muy destacado y sobre todo por el esfuerzo, la pasión que han logrado trascender cada uno en su actividad deportiva y que han generado obviamente una imagen muy positiva para la comunidad y han puesto muy en alto el nombre del estado de Aguascalientes. Y no se olvide que la gobernadora Tere Jiménez es taurina de corazón. Defiende la fiesta a capa y espada. Ahora sí. Que haya más gobernadores taurinos pues en sí. nuestro país. Y alcaldes. Nos dio mucho gusto por Héctor Gutiérrez. Saludos a nuestra querida amiga que nos escucha desde Houston, Texas, Juani Guzmán, que muy buen programa. Muchas gracias. Gracias, Juani Guzmán, desde Houston, Texas. Gracias por sintonizarnos. Sí, y rápidamente, pues también queremos, antes de despedirnos, pues recordar a toda la afición que este viernes hay una gran corrida de toros por el aniversario de la Plaza Monumental de Monterrey. Está el cartel conformado por el rejoneador mexicano Tarik Otón y los matadores Diego San Román e Isaac Fonseca con Toros de la Soledad. Este viernes a las 8:30 de la noche, corrida nocturna. Y vienen ya los festejos de septiembre, pues ya estamos a la vuelta de la esquina. Va a estar lleno. Viene la feria del toro en Pachuca a partir del 26 de septiembre, bueno, ya con el mes ya más avanzado, la feria del 26 de septiembre al 17 de octubre, con 4 festejos
muy interesantes de los cuales vamos a estar platicando en los próximos días. Se está anunciando también una gran corrida para el Día del Grito, para el festejo de independencia, para el 15 de septiembre en Juriquilla. Esas fiestas son muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. La corrida de la libertad. La corrida de la libertad, de la independencia, con un gran cartel, pues miren, muy parecido. Héctor Gutiérrez, Diego San Román e Isaac Fonseca, con toros de garfias. Y vestidos como insurgentes. Como insurgentes. Oye, el colorido, la fiesta, el ambiente. Fíjate, esta corrida que acaban de anunciar, Eduardo, tiene el atractivo de que en lugar de salir de luces, salen vestidos de insurgentes. De insurgentes. Es muy original, sí. Muy bonita. Y bueno, viene también el final de la Feria de San Luis Potosí, que ya llega a su último festejo. Fueron 4 festejos. Este viernes también a las 8 de la noche, un cartelazo. Nuestro amigo Uriel Moreno, el Zapata, quien tuvimos la semana pasada el gusto de entrevistar. Va a estar ahí. Y además estarán los matadores José Mauricio y Calita este viernes a las 8 de la noche con toros de El Vergel. Hay mucha actividad taurina por todos lados. Bueno. Viene también la feria, es decir, el serial de novilleros de Guadalajara, que habíamos mencionado. Vienen 7 festejos del serial de novilladas en Guadalajara, de lo cual vamos a hablar un poco más en la próxima ocasión. Entre ellos va una novillada de nuestros amigos de la ganadería La Playa. Así es. Quiero agradecer a Saúl Muñoz acá en controles, a Lourdes Moreno en recepción, porque estuvieron ahí maniobrando con los enlaces que tuvimos hoy. Afortunadamente se lograron con el matador de toros Eloy Cavazos y también con el licenciado Eduardo Garza Robles. Sí, muchas gracias. Por supuesto, al ingeniero José Luis Moreno Delgadillo, a Eduardo Montalvo Garza, por llevar a cabo esta pequeña entrevista, pero muy sustantiva, y sobre todo los temas interesantísimos en esta tarde taurina en Deportes 91. Gracias. Amigos radioescuchas, ustedes siempre van a ser nuestros invitados especiales. Nos vamos. Y olé. Esto fue de